Ese día, un día domingo, a las 6 de la tarde, yo estaba trabajando. Estábamos en una pieza jugando y de repente empezaron los ruidos, unos ruidos raros. Eran ruidos subterráneos, así roncos, así. Yo intenté caminar y no podía caminar. Era tan fuerte que el movimiento que yo nunca me imaginé que habría sido tanto. Había un edificio de cemento de 3 pisos. Yo decía, cualquier ratito se va a caer. Y yo miraba la casa de mi tía que se movía para lado y lado, así. Al otro que miraba y que veía eran los alambres de luz que se movían con los postes. Y las montañas se veían como se balanceaban para allá, para acá. Era impresionante, veías pasar de todo. Casas así deformadas, casas de madera entera. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy es realmente imperdible, pues se trata del terremoto más grande que haya ocurrido en el mundo y nos referimos al megaterremoto de Valdivia, con 9,5 grados Richter, y también hablaremos de los megaterremotos que posiblemente se van a producir acá en Chile. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las múltiples y distintas plataformas digitales y todo esto por supuesto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Era el 22 de mayo del año 1960 en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile. Aquella bella ciudad era un domingo y estaba todo tranquilo, sereno. Sí, pero previamente habían habido algunos movimientos sísmicos y a eso de las 3:11 minutos de la tarde del día domingo empieza a moverse fuertemente la tierra con un ruido subterráneo muy fuerte. Se estaba experimentando el terremoto más grande de todos los tiempos, medido con instrumentos. El terremoto duró más o menos como 10 minutos, se empezó a balancear toda la tierra, los cerros que habían ahí, los postes, todo se empieza a mover y la gente pensaba que se estaba acabando el mundo, porque fue muy violento, no quedó absolutamente nada parado. Posteriormente, después de 15 minutos de haber terminado el violento terremoto, viene lo más fuerte, lo más grave, que fue el tsunami. Eso fue bastante dantesco, diría yo. Era espantoso porque ahí era gritar, gritos, sollozos, llantos. Temblar. Los temblores venían a cada ratito, temblores fuertes, temblores grandes.
La energía que se liberó en esos momentos, los científicos aseguran que fue 20.000 veces más potente que la bomba que se lanzó a término de la Segunda Guerra Mundial en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Fue realmente fuertísima, se sintió en todo el cono sur, de tal manera que un sismo totalmente violento, donde se abrió también gran parte de la tierra. Fue tan fuerte el sismo, el movimiento fue tan violento que el tsunami alcanzó las costas de Japón, de Filipinas y Hawái. En Hawái se registraron 31 muertos, en Filipinas 32 y en Japón 185 víctimas. Los registros y testimonios de las consecuencias del terremoto de 1960 en el sur de Chile son escasos y por esa razón también muy valiosos. Películas y fotografías retratan la masiva destrucción que dejó el sismo de 9.5 grados Richter. Al menos 2.000 personas fallecieron el mismo 22 de mayo por el terremoto o los tsunamis posteriores. Cientos de miles tuvieron que sobrevivir con las consecuencias de esta catástrofe en el contexto de un país que además se encontraba sumido en la pobreza. Todo el desastre que dejó ese terremoto opacó lo que ese mismo día ocurrió en este lugar, el Cerro La Mesa de Puerto Saavedra. Aquí se produjo probablemente el único sacrificio humano documentado en la historia moderna del pueblo mapuche. Desde este lugar, un niño de 5 años fue lanzado al mar para calmar a la tierra. Ella es Rosa Painecur, la madre de ese niño que los mapuches entregaron como ofrenda. Por primera vez es entrevistada para televisión. A sus 85 años, aún recuerda con angustia el momento en que se enteró de la muerte de su único hijo. Ella trabajaba en Santiago, le tomó varios días llegar a su comunidad tras el gran terremoto. Quería saber de sus familiares en Coyileufu y de su pequeño de 5 años, huérfano de padre, que estaba al cuidado de su abuelo. Al llegar, el sacrificio ya estaba consumado. Nadie le dijo abiertamente lo que había ocurrido. Cuando llegamos al pueblo, están conversando la gente, así pasó, y un cabrito se mataron, así con su abuelito, decían, nada que era mío, ese era. Después, me di cuenta. Pocos medios escritos de la época publicaron este impactante caso. Revista Vea fue uno de ellos. Incluso fotografiaron la detención de la machi que ordenó el sacrificio humano, Luisa María Namuncura. Este archivo pertenece a la Biblioteca de Puerto Saavedra. Allí, Eugenia ha recopilado documentos y fotografías de un incalculable valor histórico. Fue una de las pocas personas que pudo entrevistar a esta machi. Ella siempre estuvo convencida que hizo lo correcto en base a su tradición. De acuerdo a las creencias de ellos, me decía la machi de que si ellos llevaban sangre pura que era de este niño, la tiraban al mar, el mar se iba a tranquilizar. Y ellos no pensaban solamente en salvar aquí Puerto Saavedra o Nehuentúe, sino que ellos, si el mar se calmaba, se iba a salvar toda la gente que vivía alrededor de la costa. Con la resuelta convicción de estar obrando según sus creencias, fue el propio abuelo del niño quien lo entregó para el sacrificio, realizado a la usanza de las ofrendas vivas del pueblo mapuche en Guillatunes. Para Rosa es más sencillo hablar en mapudungún, aunque su relato en español no deja lugar a dudas sobre el dolor que persiste a 55 años de la dramática pérdida de su hijo.
Rosa dice que denunció el hecho a las autoridades chilenas, siguiendo recomendaciones de amigos y familiares. Ella era madre soltera y su hijo, si bien formaba parte de la comunidad, tenía rasgos poco usuales para un mapuche. Este porte parece tenía, andaba buscando leña con su abuelita. Y yo lo veo rucio el pelo que tenía, rucio. Así mandó el mache, así quería un niño. O sea, la machi lo mandó a buscar. Así dijeron. ¿Y su papá no le dijo que no a la machi? El papá que mandaron, mandó, dijeron. El caso aún es motivo de estudio y controversia, sobre todo por la forma como actuó la justicia. El abogado Jorge Oces era el juez de letras de Nueva Imperial en la época. Fue quien cursó las primeras diligencias tras la denuncia. Ellos no eran homicidas, no mataron por robar, no mataron por venganza, no mataron por ningún otro resentimiento o motivo, sino que fue por una razón muy superior. ¿Cuál fue? El mar que se les va encima, y una cosa de la naturaleza que no tiene explicación para ellos. Entonces ya, la machi dijo, no, esto, al mar hay que armarlo sacrificando a una niña. Se estableció que los mapuches realizaron este ritual acorde a su cosmovisión, impulsados por el miedo a nuevas catástrofes. Así entonces, ninguno de los involucrados fue condenado, en base a este artículo del Código Penal que establece la fuerza irresistible y el miedo insuperable como eximentes de responsabilidad. Lo que yo hice no estaba conforme a la ley y ir primero a los hechos, ¿no? Porque los hechos eran esos. Esto no provino de un dolo. O sea, la intención de matar. Los cercanos a Rosa no ven justificación posible a lo que ocurrió con su hijo. Un rito ancestral que hace 55 años significó para esta comunidad la única forma de sobrevivir en el contexto del terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de la humanidad. Fueron 2.000 muertos los que se registraron en Valdivia y sus alrededores. Nosotros debemos decir que fue realmente un caos. Fue una cosa, digamos, un cataclismo nunca antes visto, sobre todo por la gente lugareña y de Valdivia y sus alrededores. Cuentan que había un solo hospital en Valdivia, grande, y que colapsó inmediatamente con el movimiento. Se derrumbó, se cayó totalmente y estaba repleto de enfermos. Los enfermos no hallaban qué hacer. Cuentan que algunas personas, testigos, cuentan que los enfermos deambulaban por el sector con batas, porque antiguamente habían esas batas muy largas, muy antiguas obviamente, del año 60, y se sentían gritos y gemidos. Y también aseguran algunas personas que vieron dar a luz a algunos niños ahí que andaban, personas embarazadas, y era totalmente un caos y devastador lo que sucedía ahí en Valdivia. El terremoto gigante de 1960, magnitud 9.5, es una ruptura de más de 1.000 kilómetros de largo que va desde el Golfo de Arauco hasta la península de Taitao. El terremoto generó la deformación vertical del fondo oceánico y las zonas continentales. Todo el centro-sur de Chile cambió, vertical y horizontalmente. El terremoto del domingo 22 de mayo liberó energía equivalente a 6,6 megatoneladas de dinamita. Minutos después, olas superiores a 10 metros arrasaron con buena parte de la costa del sur. 2.300 personas murieron y 3.000 resultaron heridas en un evento que los especialistas calificamos como gigante. Y se estima ocurre cada 300 años aproximadamente. Ríos como el Imperial y el Queule en la región de la Araucanía cambiaron su cauce. Porciones de tierra se hundieron, otras emergieron, como Chamisa, en la región de los lagos. Las localidades costeras del centro-sur de Chile afectadas por el tsunami de 1960, gran parte de ellas fueron arrasadas. En este caso se observa cómo esta rápidamente es completamente inundada y años después se reconstruye en el mismo lugar.
Las fotografías corresponden a Puerto Saavedra, la primera parada en este viaje. Un especial pueblo ubicado entre el río Imperial y el lago Budi, sobre la costa de la provincia de Cautín, región de la Araucanía. Producto del hundimiento de la costa a cerca de 1 metro, proceso denominado subsidencia cosísmica, el río Imperial cambió su desembocadura. Antes de 1960, sus aguas salían por acá, en el sector sur de las partes planas de Puerto Saavedra. Y hoy día, el río Imperial desagua sus aguas casi 1 kilómetro más al norte de lo que hacía en 1960. Continúa este recorrido por la costa afectada tras el gran sismo de 1960. Imaginar lo que aquí ocurrió es difícil. Se estima que hubo pérdidas por unos 3.000 millones de dólares. Y casi todas las ciudades importantes del sur, desde Concepción a Ancud, sufrieron daños severos. Con todo, fue la actual capital de los ríos una de las más afectadas. El asentamiento urbano de mayor jerarquía para el terremoto de 1960 era Valdivia. Por eso popularmente se le conoce como el terremoto de Valdivia. Aquí, la deformación del terreno fue gigantesca. Las zonas bajas se hundieron hasta 2.7 metros, generando cambios para siempre en el terreno. Se estima que un 80% de Valdivia quedó destruida, por 2 razones. Primero, la ciudad está construida sobre una terraza de origen fluvial, la misma que le otorga su particular fisonomía. Las terrazas fluviales son escalones que se forman por la erosión que produce el río sobre las llanuras, haciendo el terreno muy permeable e inestable. La segunda razón del desastre es que Valdivia fue edificada sobre rellenos artificiales. Esto amplifica el movimiento durante un sismo y eventualmente se pueden generar importantes daños en infraestructura. La situación se puede graficar de la siguiente manera. Si vierto azúcar en un recipiente, esta se llenará de manera uniforme y luego se acumulará como si fuera un cerrito. Al mover el recipiente, el azúcar bajará y se emparejará con el resto del contenido. Algo similar fue lo que ocurrió en Valdivia. Hoy quedan al menos 4 edificios que sobrevivieron al gran terremoto del sur. El icónico edificio Prales es uno de ellos y sigue presente en pleno centro de la ciudad. ¿Cómo se explica que no le pasó nada? Galo Valdebenito, ingeniero estructural de la Universidad Austral, tiene una explicación. Ese edificio, que data de los 50, tiene una cantidad de muros, una densidad de muros bastante alta, por lo tanto, es probable de que desde ese punto de vista esté algo sobredimensionado. Si eso le sumamos que es un edificio que a lo mejor está en una zona de suelo probablemente un poco más bondadosa, yo creo que por ahí un poco en parte va la respuesta. Esta estructura, que es ejemplar, funcionó, no tuvo una sola grieta para el terremoto de los años 60. Raúl González tenía 7 años cuando ocurrió el gran terremoto del sur, pero recuerda lo sucedido como si fuera ayer. Mira, no sabíamos lo que era, porque era una cosa tan rara, era un día como hoy, nublado, brababan los animales, relinchaban los caballos, cantaban las gallinas, los pollos, era una cosa impresionante. Antes de que venga el terremoto, o sea que el temblor, una radio anunciaba de Concepción, anunciaba la bestia negra se va acercando hacia el sur. Y aquí nos sorprendió a las 3 de la tarde el terremoto. Esto era una locura. Estas tumbas se desplazaban 2-3 metros, se corrían. Fue muy impactante. Unos 15 minutos después del terremoto vino el tsunami. Fueron al menos 8 olas y una de ellas medía unos 14 metros. Un hombre a caballo que venía gritando, váyanse a los cerros que viene el mar. Y el mar ya venía entrando, el maremoto. Y por ese hombre empezó a arrancar la gente hacia el cerro. Gracias al aviso muchos se salvaron, incluidos Rodrigo, su madre y hermanos. Otros, en cambio, fueron alcanzados por enormes olas y la corriente los arrastró por kilómetros junto a árboles y casas. Tengo una historia de un amigo, Bernardino Ruiz. Él se le murió a toda su familia en Quenir Bajo, sus hijos, su mujer. Y él viajó 2 a 3 días, viajaron de Estaquilla para llegar a Quenir. Y él encontró a su familia, de los alambres de púa, su mujer, sus hijos, los vas a encontrar. Las costas de Maullén cambiaron. Grandes porciones de tierra quedaron para siempre bajo el mar. Producto del cambio, producto de este terremoto tan fuerte, tan violento, es que hubo un cambio geográfico en el lugar, básicamente en Valdivia. Los ríos cambiaron sus cursos, hubo partes que se hundieron
en realidad toda la geografía cambió, varió un poquito producto de este intenso movimiento. Nosotros debemos decir también que estos megaterremotos se producen muy lejanamente, se producen entre 200 y 600 años, o sea, la energía se acumula por siglos incluso, y de ahí ya cuando la libera es que se producen estos megaterremotos. Son varios los sismos, los megaterremotos, los gigantes que se esperan que vuelvan a suceder. Nosotros debemos decir que estos son eventos cíclicos que cada cierto tiempo, como decíamos, se producen y vuelven a suceder. Así que de tal manera que la idea es que nos vamos preparando porque esto es inevitable. Nosotros estamos en el país donde hay mayores sismos, somos los campeones mundiales en tener, digamos, el terremoto más grande de la historia, como es y fue el de Valdivia. Son varios sismos que se estarían esperando acá, como decíamos, uno sería en el norte del país y el sur de Perú, que ahí se espera, ya se ha acumulado mucha energía y estaría a punto de suceder un gran terremoto acompañado por tsunami. También debemos decir que en Valparaíso se espera un fuerte sismo también arriba de grado 9. Nosotros debemos decir que hasta grado 8 es un terremoto fuerte, pero pasado de 9 grados ya es un megaterremoto. El terremoto que se espera en la ciudad de Valparaíso, que contemplaría Viña del Mar y sus alrededores, es muy vulnerable. Nosotros decimos que hay una gran área de vulnerabilidad, una zona de inundación, que ahí inmediatamente lo más grave sería el tsunami. Nosotros debemos de decir que son alrededor de 40.000 alumnos y alumnas que estarían ubicados en esas zonas de inundación. Es decir, si viniera un tsunami, ni Dios quiera, un día de semana, donde están las salas cuna, donde están las universidades, colegios, hospitales, quedaría el desastre. Ese es el peligro mayor, que hay mucha gente en estos lugares. Nosotros también debemos citar que se estaría esperando también un gran terremoto en la falla de San Ramón, lo que contempla Santiago. Santiago también, una ciudad muy vulnerable por la cantidad de habitantes. Nosotros tenemos casi un tercio de los habitantes que viven en Chile, estarían concentrados ahí en Santiago, por lo tanto se tornaría muy grave si hubiera un evento catastrófico como aquel que ocurrió en Valdivia. Nosotros ya empezamos a despedir este capítulo, esperamos que les haya gustado, pero antes sí citar a las autoridades, citar a los organismos correspondientes para poder digamos, actualizar los planos reguladores, especialmente que ya están muy obsoletos, digamos, pensando en el cambio climático, pensando en varios desastres que estarían ocurriendo ya a nivel mundial. No construir especialmente en dunas, como ya sabemos, el caso que ocurre en Concón y Viña del Mar, está a la vista. No construir no hay para qué ser experto para aquello. Cualquier persona normal y común se daría cuenta que no hay que construir en dunas, no hay que construir en humedales. Y una recomendación para las personas, una autorrecomendación sería siempre tener un kit de emergencia, linterna, tener agua, porque siempre se corta el agua, es lo primero, un kit básico, una linterna, tener el celular cargado, qué sé yo, agua y algunos alimentos por alguna posible eventualidad. Nosotros empezamos ya a saludar a nuestros auspiciadores, como son Supermercados El Canario y Ferretería Unimat. Una vez más a las múltiples plataformas digitales. También saludamos a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.